¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Buenas noches, Doc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por estar conectados ahorita los que pudieron estar en línea a través de Meets o a través de YouTube. Hoy vamos a ver un tema que está, bueno, lo vamos a ver relativamente sencillo porque realmente no es competencia únicamente del patólogo. Vamos a hablar hoy sobre enfermedades infecciosas. Sí, y en cuanto a la patología infecciosa, la labor del patólogo tiende a ser muy puntual en la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir? Va a ser raro la ocasión en la que nosotros hagamos un diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa de manera exclusivamente o a través de un estudio histopatológico exclusivamente, ¿sí? La mayoría de las veces a lo que se recurre en la práctica clínica pues es a los cultivos y obviamente a la clínica. La clínica es siempre bien importante para el caso de una enfermedad infecciosa en un paciente. Entonces, la labor del patólogo viene a complementar muchas veces. En algunos casos en los que la patología infecciosa que se está estudiando o que se quiere diagnosticar genera un patrón histopatológico característico, bueno, ahí sí apoya fuertemente la patología. Pero bueno, vamos a hacer entonces una revisión muy general de lo que son las infecciones. Vamos a hablar en general sobre características muy así a grosso modo de los microorganismos y pues qué efectos causan sobre todo en el tejido, lo que va a poder ver el patólogo cuando hace el estudio microscópico del tejido o de las muestras que se nos envíen. Bueno, entonces vamos iniciando con el tema, ¿sí? Sin importar en qué ambiente nosotros nos encontremos aquí en nuestro planeta, un ambiente urbano, rural, en el océano, hasta en los climas más extremos que nos podamos imaginar, por ejemplo, en los polos, sí, donde hace mucho frío, en donde hay aguas, por ejemplo, termales, sí, donde hay mucha temperatura, o incluso en las profundidades del mar, en las llamadas ventilas hidrotermales. Bueno, se ha descubierto vida en forma de microorganismos. Prácticamente en cualquier parte de nuestro mundo donde nosotros vamos a estar rodeados por microorganismos. Entonces, todo lo que tomemos, nosotros lo que toquemos, todo con lo que interactuemos va a estar, pues se puede decir como contaminado o colonizado por microorganismos. Entonces, los microorganismos pues es algo a lo que estamos nosotros constantemente expuestos, ¿sí? Bueno, los microorganismos se descubrieron en el año de 1678. Científico Anton van Leeuwenhoek, quien fue el inventor del microscopio, bueno, él hizo la primera observación de microorganismos. Él, cuando inventó su microscopio, él se puso a tallar sus lentes, era un tallador de lentes, se puso a tallar lentes y creó un artefacto muy rudimentario con una lente pequeñita a través de la cual podía observar pues cualquier objeto que le llamara la atención o cualquier sustancia que le llamara la atención para ver cómo era a un nivel más pequeño. Entonces, Leeuwenhoek, él observó una gota de agua de un charco, ¿sí? Después de que llovió ahí donde vivía, y vio que había pequeñas partículas que se movían allá dentro del líquido, ¿sí? Que parecían como animales pequeñitos. Entonces él no sabía qué eran, pero bueno, a estos animales se les llamó animálculos, ¿sí? Como pequeños animales que vivían ahí dentro del agua. Aquí no se supo todavía bien qué era lo que observó Leeuwenhoek, o bueno, él no supo describir qué era lo que él había visto, pero aquí se inició todo el camino para descubrir a los microorganismos y a la patología infecciosa o a las enfermedades infecciosas como tales. Un poquito más de 100 años después se publicó una obra póstuma de Otto Friedrich Müller, sí, otro científico, que él se puso a estudiar por mucho tiempo a los microorganismos también y estudió sobre todo su forma. Entonces, en una obra póstuma que se publicó de él, se incluyó una clasificación taxonómica de las bacterias, ¿sí? Él describió ahí un género que le puso monas, o le llamó monas. De hecho, la bacteria que conocemos nosotros como pseudomonas, bueno,
le debe ese nombre justamente a los hallazgos de Friedrich Müller. En 1840, aquí se da otro salto muy importante, este patólogo alemán Friedrich Henle, él propuso la teoría microbiana de la enfermedad. Él dijo que esos pequeños animálculos que había descrito Leeuwenhoek, o ya pues esos pequeños microorganismos que ya se conocían ahorita como bacterias, podían ser causantes de enfermedades, ¿sí? Que al entrar al organismo estos podían causar alteraciones que se manifestaban como una enfermedad. Fue en el año de 1870 y 1880 respectivamente cuando Robert Koch y Louis Pasteur confirmaron mediante una serie de experimentos muy diversos esta teoría microbiana de la enfermedad. ¿Sí? Ellos corroboraron que efectivamente los microorganismos podían causar enfermedades en el ser humano. Posteriormente, en el año de 1910, este científico Paul Ehrlich, él descubrió el primer antimicrobiano, aunque es más, o tiende a veces a hacerse un poquito más de mención al descubrimiento de Alexander Fleming de la penicilina. Realmente el primer antimicrobiano lo descubrió este señor, Paul Ehrlich. Descubrió un antimicrobiano que servía contra la espiroqueta causante de la sífilis. Posteriormente, en el año 1946, ya para terminar con nuestra breve reseña histórica, este señor americano, John Enders, fue el primero en cultivar virus en un cultivo celular. ¿Sí? Él tenía un cultivo de células y ahí pudo cultivar por primera vez de manera exitosa virus. Hay muchas cosas que nos saltamos aquí en medio y obviamente ha habido muchos descubrimientos posteriores a este de John Enders, pero estos son de los más importantes que marcaron la historia en el descubrimiento de los microorganismos y también en el establecimiento de la teoría microbiana de la enfermedad, que es la que pues está vigente todavía hasta ahorita. Sí, ya sabemos que los microorganismos son capaces de causar enfermedades en el cuerpo humano. Entonces, pues nosotros estamos, dijimos, constantemente expuestos a microorganismos en todos lados donde vayamos, en todos lados donde estemos ahorita, donde están rodeados de vida microscópica que no pueden ver. Aunque bueno, eso no es razón para asustarse. La mayoría de esos microorganismos que están alrededor de nosotros no nos hacen nada o no tienen capacidad de hacerlo si estamos con un sistema inmune que sea competente. Bueno, nosotros hemos desarrollado para los casos de los microorganismos que son más riesgosos o más agresivos con nosotros, mecanismos de protección artificial, como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Trajes de protección, mascarillas, equipo como gogles, etcétera. Equipo de bioseguridad para tratar de bloquear la entrada de estos microorganismos al cuerpo. Pero bueno, aunque no tengamos estos instrumentos o estos aparatos, estos materiales y demás recursos, no estamos indefensos, ¿sí? Para nada. Nosotros tenemos dos grandes mecanismos de defensa en nuestro cuerpo. El primero ya lo conocemos, es nuestro sistema inmune. Sí, el sistema inmune que ya vimos en otras clases cómo funciona, que hace toda la labor de la respuesta inflamatoria aguda, hace el reconocimiento de antígenos, el procesamiento para creación de inmunoglobulinas y hacer una respuesta más específica. A este mismo sistema inmune nosotros le podemos dar una pequeña ayudada si lo estimulamos, por ejemplo, mediante la vacunación, y pues este nos crea un escudo que es virtualmente impenetrable, ¿verdad? Ya sabemos que de todos modos no es infalible, pero nos puede proteger contra cualquier microorganismo al que nos expongamos nosotros. Hay otro mecanismo que no hayamos hablado hasta ahorita o que no hayamos discutido hasta ahorita que nos va a ayudar a protegernos de las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es? El de la microbiota. ¿Sí? La microbiota son todos los microorganismos que ya habitan en nosotros. Nosotros estamos completamente cubiertos de microorganismos. Otra vez, no se asusten si esos microorganismos no les están haciendo nada, siempre los han tenido con ustedes, o por lo menos después de que nacieron se fueron contaminando y ya no los han abandonado, ¿sí? Todos estamos cubiertos de microorganismos en todos lados, en toda nuestra superficie, ¿sí? Hay algunos espacios donde no hay, donde nunca va a haber o nunca debe haber, pero en todas nuestras superficies internas, como vemos aquí el tubo digestivo, o externas como la piel, bueno, estamos cubiertos de microorganismos. Y estos microorganismos que no nos hacen daño sí nos sirven para protegernos. A estos microorganismos que tenemos nosotros habitando de forma regular en nuestro cuerpo les llamamos microbiota. Sí, es la
la flora microbiana que está habitando siempre en nuestro cuerpo. Y esta microbiota tiene una labor de protección. Yo ya les había dicho que pues todas las proteínas y demás sustancias que tienen alguna interacción del tipo que sea en nuestro cuerpo necesitan actuar en un receptor, ¿sí? O necesitan algo con que acoplarse para poder llevar a cabo su función. Entonces, para poderse acoplar una proteína con otra, por ejemplo, en una membrana celular, necesita un espacio físico donde acoplarse, ¿sí? Si nosotros estamos revestidos de bacterias que no nos hacen daño, bueno, las bacterias, en este ejemplo, sí pueden ser virus también, ¿no? Pueden ser hongos, etcétera. Las bacterias que sí nos hacen daño, como las que vemos aquí dibujadas en color rojo, bueno, esas bacterias no tienen manera de adherirse de forma efectiva porque no hay espacio, ¿sí? Las bacterias que están aquí, bueno, no pueden adherirse a la superficie. En este caso estamos representando la mucosa del intestino. No pueden adherirse al epitelio para infectarlo porque no hay espacio. Las bacterias que están aquí, que forman la microbiota, estas que se ven de color morado, les estorban físicamente, les están estorbando. Entonces la microbiota tiene varios beneficios. Uno es ese, ¿sí? El espacio que ocupa pues va a estorbarle a las bacterias que son patógenas para nosotros, como estas de aquí. Otro beneficio es que nuestra microbiota mantiene, entre comillas, ejercitado nuestro sistema inmune, lo está estimulando. Aunque no son microorganismos que normalmente nos hacen daño, siguen siendo microorganismos y siguen teniendo antígenos que estimulan a la actividad de nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, aquí en el tubo digestivo, la microbiota está activando a las células como los macrófagos, aquí las células natural killer o linfocitos T, para que estén produciendo citocinas. Algunas son citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, o citocinas que estimulan al epitelio para aumentar la producción de mecanismos de defensa, ¿sí? Como la interleucina 22. Por ejemplo, esto aumenta la producción de mucina, que sirve la mayoría de las veces para atrapar microorganismos y no dejar que estén pues desplazándose y colonizando. Entonces, esos son los tres beneficios de la microbiota. Sí, la estorba a las bacterias o a los microorganismos dañinos y estimula nuestras defensas, nuestros mecanismos de defensa. Sí, estimula la producción de sustancias y también la activación o la actividad del sistema inmune para que nosotros nos podamos defender más fácilmente de otros microorganismos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como aquí vemos del lado derecho, nosotros abatimos a esa microbiota? Eso es lo que pasa cuando tomamos muchos antibióticos de forma discriminada. Es por eso que los antibióticos no se recomiendan así de estar tomando de forma innecesaria, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Los antibióticos, bueno, destruyen a todos los microorganismos, no son selectivos. Entonces, en este caso, bueno, las bacterias van a destruir a nuestra microbiota. Fíjense de este lado como ya hay muy poquitas bacterias de color morado. Entonces, estas de color rojo que sí son patógenas o que son dañinas para el organismo, ahora sí pueden llegar hasta el epitelio y causar una infección y pues una enfermedad en la persona, ¿sí? Es por eso que es muy importante pues el mantenimiento de nuestra microbiota. Por ejemplo, de lo que más han escuchado ustedes, supongo, es del mantenimiento de la microbiota intestinal, ¿sí? Todos los bebidas y líquidos que tienen probióticos es a lo que, pues para lo que sirven, ¿sí? Aportan bacterias, que en este caso serían lactobacilos, que van a quedarse ahí vivir en el intestino. No nos van a causar daño, pero sí van a protegernos de otras enfermedades que pueden ser más dañinas, ¿sí? Por ejemplo, bueno. Sin embargo, a pesar de que nosotros tengamos estos mecanismos de defensa como el sistema inmune o como la microbiota, aún así nos vamos a infectar. Irremediablemente vamos a sufrir de una infección, y yo creo que todos hemos sufrido ya de alguna infección hasta ahorita, por lo menos, ¿sí? Si no es que muchas, la mayoría hemos tenido muchas infecciones ya, y no nada más nos vamos a infectar, somos capaces también de transmitir esas infecciones. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, esto va a depender obviamente del tipo de microorganismo que nos está infectando, qué tan agresivo es y pues qué tan competente es nuestro sistema inmune en general. Todo eso va a modificar el comportamiento de la enfermedad o la severidad de esta enfermedad de nosotros. Entonces, vamos a revisar ahorita algunos mecanismos mediante los cuales se produce la infección y posteriormente hablar
de los diferentes tipos de microorganismos o de partículas infecciosas que nos pueden causar enfermedades. Para que un microorganismo pueda causar una infección, se va a valer de una serie de mecanismos. ¿Sí? A estos mecanismos se les conoce así en general como mecanismos de virulencia. Aunque eso de virulencia nos suena como a virus, ¿sí? No es exclusivo de los virus. Las bacterias, los hongos, los mismos virus tienen mecanismos de virulencia. ¿Qué son los mecanismos de virulencia? Son propiedades que le van a permitir al microorganismo establecer una infección y producir una enfermedad o muerte. Sí, pueden ser desde mecanismos para evadir a la inmunidad del huésped, para pegarse más a las superficies de las células del huésped, para producir toxinas y demás que le van a servir para prosperar. Entonces, en general, los mecanismos de virulencia son eso, ¿sí? Son mecanismos que van a proveer al microorganismo de herramientas para poder progresar, ¿sí? O estar prosperar, estarse replicando y demás y causando una infección ahí en el sistema, en el cuerpo, así en el huésped. ¿Cómo se da este proceso de infección? Bueno, primero tiene que haber un ingreso al organismo. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes vías de acceso, ahorita los vamos a ver, y esta la tiene que sortear los microorganismos, y esa vía de acceso la tiene que superar una barrera. Después viene la evasión de las defensas, la adaptación al microambiente, porque nuestro medio interno no es el mismo medio al que están acostumbrados, por ejemplo, las bacterias o los hongos, entonces se tienen que adaptar. Posteriormente viene la etapa de proliferación y después la diseminación, ¿sí? Eso es lo que hacen en general la mayoría de los microorganismos. Aquí vemos del lado derecho todo esto resumido en un esquema. Tenemos un ejemplo de una enfermedad, una infección de la vía respiratoria, ¿sí? Tenemos aquí las partículas infecciosas que pueden ser, por ejemplo, virus, ¿sí? Que ingresan a la vía respiratoria, empiezan a colonizar primero el epitelio. Ahí empiezan a aumentar el número, después rebasan esa barrera epitelial, porque el epitelio, fíjense, es una vía de entrada. Aquí tenemos las vías de entrada al organismo del lado izquierdo, la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio o el tracto genitourinario. Fíjense cómo esas cuatro superficies están revestidas por epitelio. Entonces los epitelios nos sirven como una protección contra los microorganismos. Cuando un microorganismo atraviesa ya esa barrera epitelial, entonces ya empieza la diseminación. Algunos pueden dirigirse a tejidos específicos o células específicas. Por ejemplo, vemos aquí el ejemplo del virus de la varicela zoster o del herpes zóster, que se aloja en las células ganglionares en los nervios. Pueden ser, por ejemplo, virus de la hepatitis, que se aloja en los hepatocitos. Pueden ser micobacterias, como las causantes de la tuberculosis, que infiltran a los macrófagos. Y posteriormente viene la fase de diseminación. Pueden viajar los microorganismos a través de la circulación sanguínea, de la circulación linfática o incluso adentro de las mismas células de la inmunidad. Y esto, bueno, las va a llevar a otros tejidos y ahí pueden seguir causando infección, colonizando y causando daño al tejido. Otro mecanismo del que hablamos que les va a servir a los microorganismos en general es el de la evasión de la inmunidad. Si este es importante para que puedan prosperar, si no, pues nuestro sistema inmune los destruye y no causarían una infección. Sí, es bien importante, no les he explicado la diferencia, pero bueno, es bien importante que aprendan a distinguir ese término. No es lo mismo una colonización que una infección. Una colonización es cuando hay microorganismos en una superficie o en un tejido nada más, pero que no están causando daño. En el caso del cuerpo, bueno, por ejemplo, la piel está colonizada siempre por microorganismos, pero no estamos siempre con síntomas de una infección de la piel. Hasta que ya tenemos inflamación, enrojecimiento, daño al epitelio y demás causado por los microorganismos, a ella la llamamos una infección. Es decir, que cuando los microorganismos ya están causando daño tisular, a ella le podemos llamar infección. Si no, es nada más una colonización por microorganismos. Entonces, para que puedan causar una infección, los microorganismos tienen que evadir a la inmunidad, o la mayoría tratan de evadir a la inmunidad porque el sistema inmune, bueno, trata de frenarlos y de destruirlos. Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales los microorganismos pueden evadir a la enfermedad. Aquí estamos viendo algunos de los principales,
pueden variar sus antígenos, por ejemplo, hacer lo que se llama variación antigénica, resistir a la fagocitosis, resistir a la destrucción dentro del fagolisosoma, evadir a la apoptosis. Esto es en el caso de los virus, ¿sí? Manipulando el metabolismo celular. Pueden inducir una resistencia a las citocinas del huésped. Esto también lo hacen los virus, ¿sí? Estimulan la producción de citocinas virales en las células a las que infectan. Ahorita vamos a ver cómo funcionan los virus para ayudarles a bloquear la actividad del sistema inmune. Pueden evitar o inhibir la presentación de antígenos en las células presentadoras de antígeno para que así no se produzcan anticuerpos contra las sustancias del microorganismo. Inhiben la actividad linfocitaria, ¿sí? Como lo hacen algunos tipos específicos de virus, o también pueden estar en estado de latencia. Algunos microorganismos, por ejemplo las bacterias, pueden formar lo que les llaman como esporas, ¿sí? Están en una forma latente donde no están metabólicamente activas, no están causando infección y tampoco están expresando antígenos. Esto lo hacen también algunos virus. Por ejemplo, el virus del herpes zóster o varicela zóster se queda guardado en las células ganglionares en los nervios. Ahí no está causando infección, no se está replicando de forma activa. Pero cuando hay algún descenso de la capacidad inmunológica de la persona, por ejemplo un estado de inmunosupresión, puede volver a aparecer. Es por eso que cuando, a los que ya nos dio varicela, ya no nos vuelve a dar. Sí, nosotros ya tenemos anticuerpos contra la varicela. No podemos destruir muchas veces el virus completamente, pero se queda guardado en nuestros nervios. Ya posteriormente, cuando estamos en una edad avanzada o si tenemos algún estado en el que se vea comprometido nuestro sistema inmune, que por ejemplo nos infectemos por VIH y nos dé SIDA, o que recibamos un trasplante de órganos y estemos con inmunosupresores, se nos puede reactivar ese virus, pero ahí nos daría otro tipo de enfermedad. Ya no nos da varicela, nos da una que se llama zóster, sí, que es causada por el mismo virus. Pero bueno, ahí permanece en estado de latencia el virus de la varicela en ese caso. Aquí estamos viendo en este esquema todos esos mecanismos que les dije de forma así resumida. Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda estamos viendo eso de la variación antigénica. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a suponer que esta bacteria, por ejemplo, tiene antígenos de superficie, que son estos, ¿sí? Entonces, esta célula presentadora de antígeno o este macrófago ya tiene receptores para esos antígenos, y si la detecta esta bacteria, la va a fagocitar. ¿Qué es lo que puede hacer esta bacteria? Bueno, cambiar ese tipo de antígenos, empezar a expresar otro tipo de antígenos que sean diferentes, que ese macrófago no conozca, ¿sí? Que no tenga receptores para esos. Entonces, pues con eso evade la detección, por ejemplo. Hay algunas bacterias que pueden inhibir la fagocitosis, ¿sí? No tienen, tienen por ejemplo cubiertas cápsulas de polisacáridos o de polisacáridos, casi siempre son polisacáridos que son, hagan de cuenta, como si fueran resbalosos, no los pueden atrapar los macrófagos fácilmente. Entonces, para hacer esa acción del englobamiento no es tan fácil para los macrófagos, entonces escapan de la fagocitosis. Hay algunas otras bacterias que una vez que son fagocitadas pueden escapar del fagosoma, aquí lo estamos viendo, y evitar la digestión enzimática y empezar a crecer aquí dentro del macrófago, como lo hace por ejemplo la bacteria causante de la tuberculosis. Cuando es fagocitada puede escapar del fagosoma. Cuando se forma el fagolisosoma, pues no hay nada aquí que destruir y la bacteria empieza a proliferar aquí adentro del citoplasma del macrófago. Los virus también aquí estamos viéndolos, cómo actúan más o menos. Esos, cuando entran a la célula que infectan, empiezan a replicarse. Entonces pueden tener distintos efectos en la célula. Por ejemplo, estimular la producción de citocinas virales. Aquí lo estamos viendo, que sirven para inhibir la respuesta inmune. Pueden alterar la composición de las moléculas del MHC, como estamos viendo aquí. Entonces la presentación de antígenos sería deficiente. Por ejemplo, aquí este MHC puede estar presentando un antígeno viral, pero como tiene una forma anómala,
no va a ser reconocido por los linfocitos T y pues no habría aquí el proceso de reconocimiento de antígenos. O quedarse en estado de latencia, ¿verdad? Este virus, por ejemplo, puede quedarse adentro de la célula nada más sin replicarse ni hacer nada. Se queda en un estado que le llaman episomal, se queda aquí alrededor del núcleo, ahí guardados los viriones o el ADN viral, y pues no está causando ninguna manifestación en la célula, por lo tanto no es identificado ni destruido. Posteriormente se puede reactivar y vuelve a causar una infección activa otra vez. Entonces estos son los pasos, los mecanismos que pueden usar varios microorganismos para evadir el sistema inmune, ya sea la detección, ya sea la fagocitosis, la destrucción dentro del fagosoma, o pues alterando la función del sistema inmune, ¿sí? Inhibiendo la función, afectando la presentación de antígenos, etc. Bueno, vamos a hablar ahora sobre pues los tipos diferentes de microorganismos, ¿sí? A los que podemos pues enfrentarnos o los que nos pueden infectar. Vamos a poner en el orden de los más simples hasta los más complejos. Entonces, iniciando con los más simples serían los virus. Los virus son los más simples y también los más pequeñitos. Simples en cuanto a su composición, ¿sí? No quiere decir que su funcionamiento sea sencillo ni nada, ¿sí? Simples en cuanto a su composición. ¿Qué quiere decir? Pues únicamente están hechos de genoma, ¿sí? De material genético, que puede ser ADN o ARN, y una cápside proteica. Entonces tendrían, por ejemplo, su genoma, ¿sí? Como una especie de, puede ser como una hélice, como una espiral, su genoma. Después este va a estar envuelto por una cápsula, ¿sí? Una cápside viral que tiene forma casi siempre de icosaedro o una forma así geométrica. Y esta cápside puede estar en ocasiones envuelta por una cobertura de lípidos, ¿sí? Tener una cobertura así que va a tener aquí azúcares, polisacáridos casi siempre. Entonces, cuando tienen esta cubierta que puse de color rosa, les vamos a llamar virus, esta cubierta lipídica, virus envueltos. Cuando no la tienen, se llaman virus desnudos. Sí, es una forma de clasificarlos. También los clasificamos obviamente por el tipo de material genético. Los clasificamos como virus de ADN o virus de ARN. Los virus, bueno, son microorganismos intracelulares obligados, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Los virus no tienen por sí solos actividad metabólica. No llevan a cabo funciones internas, la mayoría. Hay algunas excepciones muy, muy puntuales que se cree que pueden llevar una discreta función metabólica en el interior, pero de esos no vamos a hablar. Sí, son unos virus que son de tamaño muy grande, que pues se presentan en algunos que no son, vamos, no afectan al ser humano, hasta donde yo he revisado. Esos más bien afectan a otro tipo de organismos como a las mismas bacterias. Sí, hay virus que infectan bacterias y las destruyen, los llamados bacteriófagos. Entonces, los virus por sí solos no tienen actividad metabólica, no pueden hacer nada, no producen sustancias, no se replican solos, necesitan entrar a una célula para allá dentro de la célula tomar el control de todas las enzimas nucleares de la célula y ahora sí estar ensamblando sus partículas, ¿sí? O sea, estar copiando su genoma, estar produciendo proteínas virales, estar ensamblando nuevas partículas virales y estarlas liberando de la célula para seguir infectando. Una vez que salen de la célula, tampoco se desplazan ni nada, esos están flotando inertes hasta que, pues por pura casualidad, entran en contacto con otra célula y repiten el proceso de infección. Entonces, como no tienen actividad de producir sustancias ni demás, bueno, los síntomas van a depender ya sea de la respuesta que tienen las células infectadas, es decir, la célula infectada puede de repente producir alguna sustancia, por ejemplo, o también de la respuesta inmune. Entonces, los síntomas van a estar causados por el mismo huésped, no por el virus como tal. Y bueno, los virus pueden causar infecciones muy variadas. Hay virus como el caso del ébola, por ejemplo. Yo creo que todos ya han escuchado por lo menos hablar sobre el virus del ébola,
que causa infecciones que son fulminantes. Se replica rápidamente dentro de las células, causa muerte celular, entonces se va esparciendo por todas las células del huésped, causa falla orgánica múltiple, hemorragia y la muerte en muchos de los casos. Y hay otros virus que causan una infección crónica, sí, parasitan de forma crónica las células e incluso pueden llegar a integrar su genoma. El genoma viral, ese ADN que está aquí adentro, se puede integrar al de la célula y quedar ya fusionado permanentemente, pero esto, bueno, puede tener efectos adversos para la célula huésped. Ese genoma, al acoplarse al genoma de la célula, puede inducir mutaciones que pueden, por ejemplo, favorecer el desarrollo del cáncer, y eso es lo que pasa en el caso del cáncer cervicuterino, ¿sí? Se asocia a la infección por virus del papiloma, que es un virus particular un tipo particular de virus. Y bueno, la progresión hacia el cáncer cervicuterino se debe a eso, a la integración del genoma viral al genoma de las células del epitelio del cérvix. Aquí tenemos la representación, esto que les dije, de los virus desnudos y los virus envueltos. Sí, la cápside, que es lo que contendría al genoma del virus, o nucleocápside también, puede ser de dos formas. Puede ser como una especie de icosaedro, como vemos aquí, o como una especie de espiral donde está el material genético acoplado con diversas proteínas. A veces aquí dentro de la cápside los virus pueden llevar algunas proteínas, por ejemplo enzimas, como en el caso del virus del VIH, que es un virus de ARN. Lleva una enzima especial que le permite replicarse, que es una llamada transcriptasa reversa. Si recuerdan, la transcripción se da de ADN a ARN y después a proteínas. Entonces no se puede formar ARN a partir de ARN. Se tiene que tener ADN primero, que es lo que hace el virus del VIH. Lleva ahí su enzima, que es la transcriptasa reversa. Cuando ingresa a la célula huésped, a partir de la hebra de ARN va a sintetizar una hebra de ADN doble hélice, y ya después, a partir de esa, ahora sí se empiezan a sintetizar nuevos virus. Y aquí, bueno, vemos en ambos casos, sí, cuando tienen una nucleocápside con forma de icosaedro o de espiral, cómo pueden ir envueltas a veces por esta capa de lípidos, que es muy parecida a la membrana celular, sí, como con una capa de fosfolípidos, y que va a tener también glicoproteínas ahí en su superficie, entre algunas otras moléculas que le sirven que le dan pues capacidad infecciosa y demás al virus. Bien, el ciclo de vida de los virus va a variar un poquito dependiendo del tipo de virus. Obviamente no es igual en todos, pero es muy similar en cuanto a los pasos esenciales. Primero se van a acoplar a la célula huésped utilizando las mismas proteínas que tienen en su superficie. Sí, van a interactuar con las proteínas de la membrana de la célula huésped. Van a ingresar, ya sea porque estimulan una especie de endocitosis o fagocitosis, y la célula los engloba y los va a ingresar, o si no, van a fusionar esa cubierta de lípidos que tienen con la membrana de la célula y van a liberar el genoma adentro. Una vez dentro, van a tomar control de todas las enzimas nucleares y ribosomas para estar creando copias de su genoma, aquí lo estamos viendo, y formando proteínas virales para ensamblar nuevas partículas y liberarse, ¿sí? Algunos virus, si son virus envueltos, bueno, van a tomar porciones de la membrana del citoplasma de la célula, le van a agregar ahí algunas de sus proteínas virales y se van a separar como si fueran pequeñas vesículas. Algunos van a causar la destrucción de la célula, aquí lo estamos viendo. Van a causar la destrucción de la célula y la posterior liberación de millones de partículas virales que van a infectar a las células vecinas. Aquí en color rosa, estas letras que vemos aquí, estas palabritas en color rosa, son sitios donde actúan algunos medicamentos antivirales. No vamos a hablar del tratamiento, pero bueno, por ejemplo, hay antagonistas de los receptores para los receptores virales. Hay medicamentos como la mantadina o la rimantadina que van a inhibir van a causar como un mal plegamiento de las proteínas virales o del genoma viral. Los interferones que producimos normalmente inhiben la síntesis de proteínas virales.
etcétera. ¿Sí? Entonces hay aquí muchos medicamentos que pues pueden actuar en diferentes niveles en la replicación viral, pero bueno, cuando ya nosotros ahora sí estamos del lado del patólogo, lo que nosotros vamos a ver en las células no es como tal el virus. Sí, los virus no los podemos ver en el microscopio a menos que sea un microscopio electrónico, pero sí podemos ver evidencia de daño viral o de una infección viral en las células. A este conjunto de cambios les llamamos daño citopático. ¿Sí? La mayoría lo vamos a ver con forma de inclusiones virales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, estas son células epiteliales que tienen una infección por virus del herpes. Entonces, por ejemplo, esta célula de aquí, comparen el núcleo de esta célula con el de acá. Sí, fíjense cómo el que tiene la flecha esta más gruesa es un núcleo que está más grande y se ve de un color como opaco, ¿sí? No se ve bien la cromatina. Este es un núcleo en vidrio esmerilado. ¿Por qué? Porque tiene una inclusión viral adentro. ¿Qué es lo que pasa o por qué se forman las inclusiones virales? Cuando están formándose todos los componentes del virus, vamos a regresarnos aquí un poquito. Sí, cuando están formando todos estos componentes del virus, estas proteínas virales que vemos aquí se pueden acumular porque no se van a producir como que de forma muy exacta. O sea, como decir, si voy a ensamblar 5 virus como se ven aquí, pues produzco nada más lo suficiente para ensamblar esos 5. No, se producen de más. Entonces estas proteínas virales que aquí están señaladas, bueno, se pueden acumular adentro del citoplasma, se pueden acumular adentro del núcleo, alrededor del núcleo, etcétera, dependiendo del tipo de virus y de las características obviamente de la proteína viral, y pues formarnos como una especie de burbuja dentro del citoplasma o del núcleo de la célula, que es lo que estamos viendo aquí. Las inclusiones virales, como esta que se ve aquí dentro del núcleo, entonces son acumulación de proteínas virales pues sí, de elementos estructurales de los virus, y eso lo podemos detectar ahí sí en el microscopio óptico. Los distintos virus, bueno, nos pueden producir distinto daño citopático. Por ejemplo, en el virus del herpes se observa ese núcleo en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es el vidrio pulido, como cuando se encuentran un pedacito de vidrio ahí en la playa que ya está pulido y se ve opaco, así se ve, como este de aquí. Entonces, los núcleos se ven así más voluminosos y con un aspecto como opaco. A veces las células se pueden ver multinucleadas, dándonos una imagen que le llaman en bolsa de canicas. O sea, se ve el citoplasma de la célula y se ven de repente muchos núcleos así como si estuvieran amontonados en un solo lado de la célula, como en una bolsa de canicas, literalmente. Por eso le pusieron ese nombre. Otros virus nos crean inclusiones muy grandes. Por ejemplo, este es una infección por citomegalovirus, donde nos crea una inclusión muy grande adentro del núcleo y también alrededor. Por eso se ve este espacio blanquecino alrededor del núcleo de esta célula. O en el caso, por ejemplo, del virus del papiloma humano, que nos forma inclusiones alrededor de los núcleos de las células epiteliales, dándonos esta imagen de los llamados coilocitos, ¿sí? Coilocitos. Koilos significa vacío, ¿sí? En griego. Entonces, este de aquí es un coilocito. Esto es el núcleo de la célula. Y aquí de color amarillo les voy a señalar este espacio que está alrededor. Todo este espacio más blanco que se ve alrededor del núcleo es una inclusión viral muy grande. Sí, aquí también se ve otra. Miren, este de aquí también tiene su inclusión alrededor del núcleo. Esta célula tiene 2 núcleos y tiene una inclusión alrededor. Entonces todos esos son coilocitos. Y es la imagen característica del daño citopático viral por el virus del papiloma humano. Esta es una lesión escamoso intraepitelial de bajo grado. En el caso del virus del papiloma humano, puede integrar algunos tipos de este virus, porque también hay muchos,
algunos tipos de este virus, los que les llamamos de alto riesgo, pueden integrar su genoma a las células, y entonces esto haría que estas lesiones progresen, que pase de ser una lesión de bajo grado como esta a ser una lesión de alto grado como la que vemos aquí, donde las células ya tienen un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Si recuerdan, eso era la cantidad de veces que cabe el núcleo dentro del citoplasma. Aquí pues es una relación casi de 1 a 1, ¿sí? Nada más nos queda muy poquito citoplasma alrededor del núcleo. Los núcleos están irregulares, tienen anisonucleosis, están hipercromáticos, etcétera, ¿sí? Y pues esto es debido a la integración del genoma viral. Cuando ya tenemos esto, pues es nada más cuestión de tiempo para que en algunos casos se nos pueda convertir ya en un carcinoma de células escamosas, como el caso que vemos aquí. Aquí las células epiteliales pues ya tienen mucha tipia citológica, tienen su núcleo con un núcleolo muy prominente, muy poquito citoplasma, tienen anisonucleosis, hay pleomorfismo celular, etcétera. Todas esas características que ya vimos en la clase pasada de neoplasias que nos ayudan a identificar una neoplasia maligna. Entonces esto ya es un cáncer que está causado por una infección viral, ¿sí? Hay algunos tipos de cáncer que así se asocian a infecciones, sobre todo virales. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr también afecta el funcionamiento de los linfocitos. De eso vamos a hablar cuando hablemos de los linfomas. Y justamente nos causa varios linfomas. Hay varios tipos de linfomas que están asociados a la infección por virus del Epstein-Barr. No se ha comprobado que el virus sea la causa directa, pero sí se ha visto que en la mayoría de los casos de ese tipo de linfomas hay una infección de virus del Epstein-Barr asociada. Por ejemplo, el virus del VIH también tiene ese mismo efecto para causar cierto tipo de linfomas. Y bueno, en el caso de la lesión escamosa intraepitelial del cervix o la progresión al cáncer cervicuterino, bueno, este es un corte histológico nada más para que vean la correlación. Como se puede ver que hay un cambio aquí muy abrupto entre una zona normal del epitelio, ¿sí? Del lado izquierdo, esto es normal, y aquí ya hay una displasia, ¿sí? Hay displasia, hay un desacomodo, una desorganización de las células, ya no tienen la maduración que deben mostrar, etcétera. Ya esta es una lesión de alto grado o un carcinoma in situ. Pero bueno, eso lo vamos a discutir ya más a detalle cuando hablemos de las patologías del tracto genital femenino. Pasando a otro tipo de microorganismos, vamos a hablar ahora sobre las bacterias. Sí, las bacterias, estos ya son más complejos que los virus, son más grandes. Los virus medían nanómetros, estas miden micras, de 1 hasta 20 micras en promedio, aunque hay bacterias más grandes. Y estos son organismos ya vivos, ¿sí? Estos ya tienen actividad metabólica, se pueden replicar, etcétera. Son microorganismos que se llaman procariotas. Cuando la forma como más básica de clasificar a las células que nos van a formar todos los organismos que hay en este planeta es dividirlas en procariotas y eucariotas. Sí, los eucariotas somos nosotros, son todos los animales que conocemos, y un gran número también de microorganismos son los que tienen un núcleo verdadero, ¿sí? Como nuestras células, que tienen, ya saben, su membrana citoplasmática, y adentro está su núcleo que tiene también una membrana nuclear, ¿sí? Eso es ser eucariota. Las bacterias son procariotas, no tienen un núcleo verdadero, de hecho no tienen ningún organelo que tenga membrana, ¿sí? Miren, no tienen organelos con membrana. Entonces tienen organelos adentro que serían principalmente ribosomas, ¿sí? Para formar sus proteínas, y tienen una región donde va a estar ahí acumulado su ADN, pero no tiene membrana, ¿sí? A ese le llaman nucleosoma. Entonces es una región nada más donde está el ADN. De hecho, no tienen mitocondrias tampoco. La forma que tienen de obtener energía es mediante unas invaginaciones de citoplasma donde hacen la respiración celular. Esto a lo mejor les suena parecido, fíjense bien. Hay una teoría donde, bueno, una hipótesis que dice que los organismos eucariotas surgieron a partir de que una célula grande engulló a otra de estas células pequeñitas y no la destruyó. Entonces estas celulitas se quedaron aquí y pues estas empezaron a trabajar en conjunto.
nosotros tenemos algo igualito que son nuestras mitocondrias. De hecho, nuestras mitocondrias tienen material genético también como son las bacterias y tienen incluso la misma forma. Entonces se cree que en algún momento durante la evolución de los organismos unicelulares, pues una célula engulló a otra y que empezaron a trabajar así en conjunto, y de ahí surgieron, por ejemplo, nuestras mitocondrias, ¿sí? Nuestras mitocondrias tienen esas mismas crestas así o invaginaciones de su citoplasma, y ahí llevan a cabo la respiración celular, tienen también su genoma, etcétera. Pero bueno, entonces las bacterias son microorganismos vivos. Tienen función metabólica, se pueden replicar, tienen diferentes formas, pueden tener forma de esferas, de bastones o de espirales. Y entonces pueden ser esferas, que en este caso les vamos a llamar cocos. Pueden ser bastones como esto, que en este caso les llamamos bacilos, como los que están aquí justamente. O pueden tener forma de espiral, que en este caso les llamamos espiroquetas. Estos dos, los cocos y los bacilos, aparte pueden formar distintas agrupaciones. Nos pueden formar, por ejemplo, cadenas, ¿sí? Los cocos pueden formarnos cadenas como estas. Entonces, cuando forman cadenas, le vamos a agregar al nombre de coco el prefijo estrepto. Entonces, un estreptococo, por ejemplo, son bacterias cocoides o que tienen forma de coco y están formando cadenitas. Si son bacilos y hacen lo mismo, entonces les llamamos estreptobacilos, ¿sí? Que hacen cadenitas así. Si son de estas mismas que tienen forma de coco, ¿sí? Estas redonditas, y nos forman racimos, así como grupos parecidos a los racimos de uvas, a esto le llamamos, en vez de estrepto, le agregamos el prefijo estafilo. Entonces estos se llaman estafilococos. Estafilococos. Y esos nada más hay cocos y no hay estafilobacilos. Los bacilos pueden ser en cadenitas o si no estar pues ya sueltos, ¿sí? Estar formando así como que grupos muy abundantes, pero que están discohesivos. Los cocos sí pueden formar grupos cohesivos como pueden formar cadenitas o pueden también estar formando, vamos a quitar todas estas rayadero ya para no encimar tanto, pueden estar formando pares. Los cocos, a lo mejor ya lo han escuchado, estos se llaman aquí diplococos, ¿sí? Diplococos que están formando pares. Sabemos un par de cocos por aquí, otro así, siempre están formando parecitos. Entonces, pues son las formas o las disposiciones en las que los podemos encontrar. Y aquí, en el caso de las bacterias, el daño a los tejidos ya va a ser por diferentes causas. Puede ser por la misma respuesta inmune del huésped, como en el caso de los virus, pero también por la producción de toxinas bacterianas. Las bacterias tienen toxinas ya sea en su pared, ¿sí? Que en este caso le llamamos endotoxinas bacterianas. O sea, cuando esta es parte de su misma estructura, le llamamos endotoxina. Cuando son producidas por la bacteria y son liberadas hacia el exterior, le llamamos exotoxinas, ¿sí? Exotoxinas y endotoxinas, las que forman parte de su estructura. ¿Cuándo se liberan las endotoxinas? Cuando destruimos a las bacterias. Entonces hay algunos antibióticos, no vamos a abundar en el caso del tratamiento, pero los antibióticos, que serían los medicamentos que nos ayudan a destruir a las bacterias o a inhibir su función, pueden tener básicamente dos tipos de funcionamiento: o ser bactericidas o ser bacteriostáticos. Los bacteriostáticos van a, como su nombre dice, a dejarlas como quietas y a impedir que se estén reproduciendo para que nuestro sistema inmune las destruya. Hay otros que se llaman bactericidas, que esos directamente llegan y las destruyen. Entonces, en algunos tipos de bacterias, cuando nosotros le damos un antibiótico de tipo bactericida a la persona, vamos a causar la ruptura de las bacterias, y si son de esas que tienen endotoxinas en su composición, eso va a causar una respuesta inmune un poquito más seria en la persona. O sea, va a causar más síntomas. Por ejemplo, puede hacer que se agrave la fiebre momentáneamente, etcétera, porque esas endotoxinas tienen una actividad proinflamatoria muy, muy potente.
Pero bueno, esa diferencia en la composición de las bacterias, sí, cuando tienen endotoxina o no, pueden tener, por ejemplo, una doble pared, una membrana interna y una membrana externa, o una sola pared y una capa muy gruesa de péptidoglucanos, que son pues polisacáridos. Entonces, esta diferencia en la composición va a hacer que tengan una diferente afinidad tintorial para una tinción que se llama la tinción de Gram. Esto nos ayuda a clasificarlas en otro o con otro sistema, ¿sí? Las bacterias Gram positivas y las Gram negativas, que esto yo creo que también ya lo han escuchado por lo menos alguna vez. Las Gram positivas son las que se tiñen de color morado o violeta en la tinción de Gram. Las Gram negativas son las que se tiñen de color rosa en la tinción de Gram. Y esto se debe, bueno, a las diferencias en la estructura de su pared, ¿sí? O a la diferencia de su composición. Van a retener algunas un colorante y otras van a retener otro, y por eso tienen esa diferencia en la coloración. Entonces, cuando hacemos una tinción de Gram, bueno, las podemos ver diferentes o diferente color. Y esto nos sirve para, para clasificarlas, ¿sí? Porque hay bacterias, dependiendo del género, ya sabemos que son, por ejemplo, bacterias Gram positivas o Gram negativas. Y también, pues, para eso nos sirve para determinar qué tratamiento le vamos a dar a la persona. Si ustedes revisan cualquier antibiótico en el PLM o en un vademecum, no sé cómo le digan, van a ver que va a decir ahí en lo que es las indicaciones terapéuticas, va a decir que sirve para bacilos Gram negativos o bacilos Gram positivos, etcétera. Porque esa diferencia también en la composición de la bacteria pues la hace más susceptible a la actividad de ciertos antimicrobianos, y entonces por eso pues los diferentes tratamientos están enfocados a un tipo distinto de bacterias. Las bacterias nos pueden causar también infecciones o reacciones muy diversas, pueden infectar distintos tejidos como se van a estar diseminando, pueden causarnos una infección o daño en los tejidos directamente por las toxinas que producen, por la reacción inflamatoria también que van a estimular, o también por por los antígenos bacterianos. Por ejemplo, este es el caso del estafilococo. El estafilococo es una bacteria que todos prácticamente tenemos en la piel, ¿sí? Y que cuando nosotros tenemos alguna herida, por ejemplo, se nos puede infectar y puede ingresar a nuestro cuerpo. Entonces ahí puede causar infecciones muy diversas, infecciones del tracto respiratorio, puede causar osteomielitis en el caso, por ejemplo, de fracturas expuestas, infecciones en la piel, puede causar endocarditis. Por ejemplo, los estafilococos pueden habitar también la cavidad oral. Cuando alguien se va a hacer un procedimiento de cirugía para extracción, por ejemplo, de una pieza dentaria, la mayoría de las veces se les da un tratamiento profiláctico con antibióticos para disminuir la carga bacteriana y que no vayan a tener, por ejemplo, complicaciones de este tipo. Las endocarditis se dan porque entran bacterias al torrente sanguíneo y después se quedan adheridas al endocardio y ahí causan una infección. El estafilococo también produce toxinas que son resistentes al calor. Entonces, si por ejemplo se infecta un alimento con estafilococos, el estafilococo produce toxina. Si es de la cepa que produce toxina y nosotros cocinamos ese alimento, de todos modos va a tener la toxina ahí. Cuando nos lo comemos nos vamos a intoxicar. Esa intoxicación alimentaria es la mayoría de las veces causada por estafilococos. Y yo creo que a muchos ya les ha pasado. Es el caso clásico de que van a una fiesta, por ejemplo, y ahí están sirviendo ya comida preparada. A las pocas horas ya empiezan con malestar de tipo gastrointestinal. Pueden tener incluso diarrea o algo así, pero es de forma transitoria. Y ya después se les quita y ya están como si nada. Si eso fue por una intoxicación alimentaria. O también el estafilococo causa, por ejemplo, el famoso choque o el síndrome del choque tóxico, sí, que fue muy sonado por ahí en los años 90 cuando cuando empezó a difundirse el uso de los tampones en las mujeres. Cuando de recién empezaron a comercializarse los tampones, no se les agregó una leyenda de protección que ahorita si ustedes ven algún empaque la van a encontrar ahí, que dice que deben estarse cambiando cada cierto tiempo, con cierta periodicidad, que pueden estar máximo, no me acuerdo el tiempo, como
2 horas, algo así, 4 horas máximo. ¿Por qué? Porque se vio que empezaron a haber casos de mujeres que de repente llegaban a la sala de urgencias con un estado de choque, ¿sí? Con pues hipotensas y demás, y llegaban a fallecer incluso. Entonces, cuando se hacía la revisión completa, lo único que coincidieron es que estaban utilizando un tampón que ya tenía mucho tiempo ahí. Entonces, al hacer cultivos, se vio que estaba colonizado por estafilococos. Los estafilococos pueden colonizar ese tampón. Esto de todos modos no es algo que se pueda prevenir, más que, o sea, la colonización, porque los estafilococos siempre están en la piel. Les digo, todos tenemos estafilococos en la piel. Entonces, por eso se incluye esa leyenda de protección, para que no se deje ahí tanto tiempo el tampón colocado, porque esto puede favorecer el crecimiento bacteriano y si empiezan a producir toxina, esta es una cepa especial de estafilococo que produce la llamada toxina del síndrome de choque tóxico, que tiene este efecto, induce una liberación masiva de histamina y demás aminas vasoactivas que causan hipotensión y aumento de la permeabilidad vascular, y entonces se induce un estado de choque. Sí, pero esos fueron casos que ahorita ya son muy, muy raros porque ya se tiene esta conciencia de que hay que estar cambiando estos artículos de higiene. Bueno, aquí hay otro ejemplo de una infección bacteriana. Si este es por micobacterias, las micobacterias son las causantes de la tuberculosis. En el caso de las micobacterias ya habíamos hablado un poquito de ellas cuando hablamos sobre los granulomas y en la inflamación crónica. Las micobacterias tienen una cubierta de manosa, que es un azúcar, entonces esto hace que sea más difícil reconocerlas y fagocitarlas. Eventualmente algunos macrófagos alveolares, que es por donde entra principalmente el bacilo de la tuberculosis, las van a fagocitar, pero muchas veces estas micobacterias pueden escapar del fagosoma, entonces evaden la destrucción y empiezan a replicarse dentro del macrófago. Estos bacilos posteriormente causan la muerte del macrófago, la ruptura, y se liberan para seguir infectando. Cuando ya eventualmente un macrófago los puede destruir y presentar sus antígenos, empieza la respuesta inmune contra las bacterias de este tipo, ¿sí? Contra las micobacterias. Entonces los linfocitos T empiezan a activarse, los linfocitos T helper sobre todo, producen interferón gamma y esto activa a los macrófagos para que empiecen más activamente a fagocitar, y esto nos puede favorecer la formación de los llamados granulomas que ya conocemos, ¿sí? Que están formados por macrófagos epitelioides que tienen esa forma como si fueran células epiteliales y están rodeados por linfocitos sensibilizados, que serían linfocitos T, que están produciendo este interferón para pues estimularlos para que estén destruyendo a esas bacterias. Bueno, aquí vemos un corte histológico. Si este es de un granuloma de tuberculosis, justamente está en tejido pulmonar. Estos espacios blancos que vemos alrededor son alvéolos residuales. Entonces aquí vemos un granuloma. Todo esto de aquí es un granuloma. Sí, en la parte central, esta que está aquí marcada con el asterisco, es la zona de necrosis. Se ve más rosita, aquí le estoy delimitando. Se ve más rosita, sí, porque es material ya amorfo y restos celulares. Es una zona de necrosis gaseosa. Desde aquí también abajo momentos se alcanzan a ver, miren, aquí le estoy señalando con color azul las células gigantes multinucleadas. Aquí están, ya además de cerca. Sí, aquí está otra. Que son macrófagos que se fusionan, ya lo habíamos mencionado eso también, se fusionan, comparten su citoplasma, entonces se quedan muchos núcleos adentro de un citoplasma muy grande, y esto pues es para tratar de destruir a los bacilos, y aquí encontraríamos a veces muchos bacilos adentro del macrófago. De hecho, cuando usamos la tinción que nos sirve para detectar a estos bacilos, que es la tinción de, bueno, voy a usar otro color, la tinción de Ziehl-Neelsen o tinción de Barr, ¿sí? De Barr, que significa bacilos ácido alcohol resistentes, nos ayuda a visualizar estos microorganismos adentro del citoplasma de los macrófagos justamente. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, que en el caso del diagnóstico histopatológico de las infecciones bacterianas, pues lo que vamos a ver, si en el caso de los virus veíamos el daño citopático,
Aquí en el caso de las bacterias vamos a ver el efecto local en forma de respuesta inflamatoria, aguda o crónica, y también podemos visualizar a los microorganismos en ocasiones, ¿sí? Dependiendo del tipo de microorganismo o del patrón histológico. En el caso de la tuberculosis, bueno, nos va a formar granulomas. La tuberculosis también aquí tiene la peculiaridad que nos puede causar una infección latente. Cuando tenemos una primoinfección, bueno, vamos a tener manifestaciones pulmonares ahí en la primera infección o en la primoinfección. A veces podemos nosotros, si estamos inmunocompetentes, bueno, destruir a las bacterias y llegar aquí a la parte de arriba donde ya nada más nos quedaría una zona de cicatrización ahí en el tejido. En algunos casos, sí, ya menos frecuentes, la infección puede quedar en estado latente. Se queda ahí contenido el bacilo adentro de los granulomas, ahí tarda mucho tiempo en destruirse, o si no puede estar replicándose de forma muy lenta. Eventualmente, si la persona cae en un estado de inmunosupresión, ya sea por edad avanzada o porque tiene alguna otra enfermedad agregada o alguna condición que limite la capacidad de respuesta de su sistema inmune, se nos puede manifestar como una tuberculosis secundaria. Sí, se puede reactivar y entonces aquí ya nos causaría una destrucción pues más intensa del tejido, porque ya tenemos células sensibilizadas. Aquí se nos presentaría una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Se activa una gran cantidad de linfocitos T y causan mucha destrucción de tejido, causando, por ejemplo, daño pulmonar severo, o los bacilos se pueden diseminar en todo el cuerpo, causándonos la llamada tuberculosis miliar, que aquí estamos viendo en la parte de abajo, donde se van a todos los órganos y nos forman pequeños granulomitas que se pueden ver incluso macroscópicamente. Sí, este es un ejemplo de un vaso, ¿sí?, donde vemos todos estos pequeños nódulos de color blanquecino, son granulomas. Esta es una tuberculosis miliar diseminada en un paciente inmunocomprometido. Y bueno, las bacterias, ya sea micobacterias o algún otro tipo específico, se pueden detectar muchas veces en el estudio histopatológico mediante el uso de tinciones especiales. Esta es una tinción de Ziehl-Neelsen o de bacilos ácido alcohol resistentes. Vemos aquí en color rosa a todos los bacilos, en este caso es una tuberculosis diseminada. Hay algunas bacterias que necesitan una tinción especial, por ejemplo las tinciones de plata nos ayudan a detectar espiroquetas. Si este caso es de una sífilis, donde se ven estas bacterias con forma como de espiral o como un pequeño resorte, ¿sí?, una hebra ahí medio enrollada. Todas estas que se ven de color negro. Sí, lo que se ve de color café son las células, lo que se ve de color negro como pequeños filamentos son las bacterias, y esta es con una tinción de impregnación de plata. Entonces, pues es lo que podría aportar el patólogo para el caso de las infecciones bacterianas. Pasando a los hongos, ¿sí?, los hongos aumentan un poquito más en su complejidad. Estos ya son organismos eucariotas, que quiere decir que ya tienen organelos que tienen membrana, por ejemplo, ya tienen un núcleo verdadero, tienen mitocondrias, no tienen aparato de Golgi, pero tienen unas pequeñas vesículas que funcionan igual, que se llaman cuerpos de Golgi, y retículo endoplásmico. Y estos, bueno, pueden existir en varias formas: en forma de levaduras, donde las veríamos como estas pequeñas esferas, ¿sí?, de forma unicelular, o como filamentos formando una especie de colonias. Cuando hacen esto les llamamos que están creciendo en forma de moho. Este crecimiento en forma de moho o de levadura puede variar muchas veces en función de la temperatura. ¿Sí? Hay algunos hongos, por ejemplo, el histoplasma, ¿sí? Histoplasma en la naturaleza, lo podemos encontrar en superficies, por ejemplo, en el pasto, en la tierra. Está creciendo con forma de moho, ¿sí? Hace pequeños filamentos e incluso unas formaciones que parecen como si fueran florecitas, que es donde se producen las esporas del hongo. Pero cuando entra al cuerpo humano, sí, como en el cuerpo humano la temperatura es mayor, está más o menos a 37 grados, ya saben, empieza a crecer con forma así de levaduras. Se ven unicelulares, se ven redonditos, como este más o menos. Y esas pues van a vivir de adentro de las células, como los macrófagos principalmente. Cuando tienen esa capacidad de cambiar de forma, dependiendo de la temperatura, les llamamos que son dimórficos, ¿sí? No dismórficos, ¿sí? Dimórficos, o sea que tienen dos formas.
Y bueno, los hongos, con esos convivimos diario. Yo creo que todos escucharon, se los voy a poner aquí. Yo creo que todos escucharon este término. Ahorita que estamos con todavía el tema de la pandemia, todo lo que da. Yo creo que todos escucharon este término, ¿verdad? En las noticias, y que ya había hongo negro aquí en México o en el país donde estén escuchando. Sí, el famoso hongo negro, y que el hongo negro y que era una nueva pandemia y no sé qué más. Ese mentado hongo negro es un hongo que se llama mucor. Sí, causa una infección que se llama, pues como su nombre, mucormicosis. Mucormicosis. Los hongos como el mucor y como muchos otros, como el listoplasma, como la cándida, muchos otros hongos, esos los podemos encontrar en nuestro ambiente cotidiano, sí, en todos lados. Mucor muchos pueden tener en su casa. Si tienen, por ejemplo, ahí guardado en la alacena un paquete de pan que se está ya que ya tiene moho, que ya tiene hongos porque se les olvidó que lo tenían guardado desde hace mucho, ahí puede haber mucor, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, tortillas o algo que tiene moho, ahí puede haber mucor. Entonces, ¿por qué no nos enfermamos de mucor? ¿Por qué no hay más casos de este mentado hongo negro de los que realmente vemos? Bueno, porque los hongos la mayoría de las veces causan esto que dice aquí abajo, infecciones oportunistas. ¿Cuáles son estas infecciones? Las que se presentan en las personas que tienen una función inadecuada del sistema inmune, como por ejemplo, pues en las personas que padecieron de COVID-19. Sí, la COVID-19 causa muchos estragos a nivel del sistema inmune en las personas. Causa una reacción inflamatoria generalizada que deja muchas veces abatida la función del sistema inmune. Entonces, la persona queda en un estado de inmunocompromiso o no está completamente inmunosuprimida, pero sí está inmunocomprometida. El sistema inmune no trabaja tan bien como debería. Entonces, si se infecta por mucor, bueno, puede desarrollar esta mucormicosis y ahora sí ya se dan estos casos de el famoso hongo negro, ¿verdad? ¿Esto en qué personas se ve? Porque no es nada más el hecho de estar comprometido. El mucor, por ejemplo, crece más fácil en personas que tienen alteraciones del estado metabólico y yo creo que si pusieron atención a las noticias, se dieron cuenta que muchos de los pacientes que referían que tenían hongo negro aquí en América, por ejemplo, nada más en México, eran diabéticos mal controlados. ¿Sí? Los pacientes diabéticos mal controlados son muy susceptibles de este tipo de enfermedades, de infecciones micóticas en general, no nada más de mucor, de cándida, de cualquier otra especie de hongos. ¿Sí? Entonces, bueno, los hongos causan infecciones oportunistas. Por eso no hay que estar como que tan preocupados todo el tiempo por ellos, porque pues probablemente, al igual que las bacterias, estamos conviviendo de manera cotidiana con ellos. En el caso de las personas susceptibles, bueno, pues nos pueden causar infecciones que sí pueden ser bastante severas. Los hongos pueden producir toxinas que son que causan citólisis, sí, causan muerte celular, o pues también inducir una respuesta inflamatoria que va a causar daño a los tejidos. Pero les dije, en personas susceptibles, ¿sí? No en cualquier persona. Este es un caso de una aspergilosis pulmonar. Este es un fragmento de pulmón donde vemos esta zona de un infarto muy extenso aquí en la parte central de este fragmento, que es por una infección por aspergillus. El aspergillus es un tipo de hongo. Los hongos, bueno, los podemos ver, son microorganismos grandes la mayoría de las veces. Algunos son pequeñitos como la cándida, pero como el aspergillus o el mucor, por ejemplo, son más o menos grandes. Entonces los podemos ver relativamente fácil en el microscopio si utilizamos la técnica adecuada. ¿Cuál es la mejor forma de verlos? Pues las tinciones especiales para hongos, por ejemplo, la tinción de Grocott, que es esta que vemos aquí, ¿sí? La tinción de Grocott es esta, que es una tinción de impregnación de plata. Entonces todo esto que vemos aquí de color negro, pues es un hongo, ¿sí? Aquí lo estamos viendo que tiene, estos son hongos, por ejemplo, que nos forman hifas. Estos filamentos les vamos a llamar hifas. Están septadas, fíjense cómo tiene aquí una división, aquí tiene otra, entonces voy a quitar las líneas para que lo vean.
están septadas y aparte tienen una ramificación o dicotomía a 45 grados. Fíjense, aquí está formándonos un ángulo agudo. Aquí también. Entonces los hongos los podemos reconocer así en general por su morfología. Obviamente de todo lo que les he hablado hasta ahorita, ningún microorganismo se va, ni virus, ni bacteria, ni hongo, se va a diagnosticar de forma así precisa por el estudio histopatológico. Podemos decir que hay bacterias que son gram positivas o gram negativas, que hay daño citopático viral, por ejemplo, sugestivo de herpes, o que hay elementos micóticos como esto que son compatibles con mucor o con aspergillus. Pero muchas veces hay que corroborar con el cultivo, ¿sí? Porque nosotros no podemos saber la especie exacta o el subtipo exacto de microorganismo con el puro estudio del microscopio. Se tiene que complementar con cultivos o a veces incluso con pruebas de PCR, ¿sí? Para amplificar el genoma de ese virus o de esa bacteria o de ese hongo y pues poder hacer un diagnóstico definitivo. Pero bueno, en el caso de los hongos, ahí nos desviamos un poquito en el proceso de diagnóstico. Esta es una tinción de Grocott, esta otra es una tinción de Paz. Este caso justamente es uno de ese famoso hongo negro, ¿verdad? Este es el mucor. El mucor, para que lo conozcan, por si les interesa la descripción de cómo se ven estos hongos, bueno, nos forman hifas, ¿sí? Filamentos que son gruesos. Fíjense cómo este está muy grueso. No están septados, no tienen divisiones así como el aspergillus. Y nos forman divisiones o ramificaciones a 90 grados formando ángulos rectos. Fíjense. Voy a quitar esas líneas para que vean cómo está haciendo esa especie de... O sea, nos forma hifas así gruesas que no tienen septos y están formando ramificación a 90 grados. ¿Sí? Es lo que hace el mucor. Y son hifas muy gruesas y así medio amorfas como esto. El aspergillus se veía muy diferente. Y eso sí lo podemos distinguir en el estudio histopatológico. ¿Sí? Si tienen sospecha en un paciente que pueda tener aspergilosis o mucormicosis, ahí sí podemos decir que es más compatible con aspergillus o con mucor. Si por ejemplo vemos el caso que les dibujé aquí arriba, bueno, sería un mucor. Este sería mucor. Este de aquí sería aspergillus. ¿Sí? Porque está septada, las hifas son más delgaditas y tienen una ramificación a 45 grados. 45 grados. Este está a 90 grados. Son hifas gruesas y no están septadas o con divisiones. Bueno, seguimos ya casi para terminar. Vamos a hablar sobre los parásitos. Los parásitos, bueno, estos son los microorganismos más complejos, ¿sí? Empezamos con los virus, que eran los más sencillos, después bacterias, que no eran células verdaderas, eran procariotas, después los hongos, que ya son células verdaderas o que ya tienen un núcleo verdadero, y seguimos con los parásitos. Estos también son organismos eucariotas, es decir, que tienen un núcleo verdadero y tienen organelos con membrana. Pero bueno, estos son mucho más variados que los hongos. Estos pueden ser unicelulares, como el que vemos aquí en la imagen, que este es una giardia, o multicelulares, es decir, que son organismos complejos, ya con muchas células, pues como si fueran animales pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos desde los protozoarios, que son organismos unicelulares, pueden ser gusanos como el Ascaris lumbricoide o la Taenia solium, que habita en el intestino de algunas personas, o incluso artrópodos, ¿sí? Como las garrapatas, y todos esos siguen siendo parásitos, pero ya son pues organismos que pueden vivir de forma independiente. Y estos, bueno, los parásitos son muy variados también. Pueden tener una relación permanente con el ser humano, es decir, que todo su ciclo de vida se lleva a cabo en el cuerpo humano, o pueden pasar por distintas etapas en diferentes especies. Hay algunos parásitos, por ejemplo, el que causa la malaria, que tiene un ciclo de vida en el humano, después otro ciclo de vida complementario en el mosquito, y así es como hace su ciclo completo. Para poder tener un ciclo completo de vida necesita pasar tanto por el mosquito como por el humano, ¿sí? Hay algunos que habitan transitoriamente en peces o en otros animales, etcétera. Son muy variados los parásitos. Y bueno, algunos pueden causar infecciones localizadas. Por ejemplo, la Giardia lamblia, causa más bien infecciones en el tracto gastrointestinal,
¿sí? Puede colonizar principalmente el duodeno, es donde la encontramos, y causar síndromes de malabsorción. O pueden causar infecciones sistémicas, como en el caso de este parásito que causa a la malaria, ¿sí? El Plasmodium que causa la malaria. Por ejemplo, tiene un ciclo de vida muy complejo, que es una parte en el humano y otra parte en el mosquito. Cuando nos pica un mosquito que es portador de este parásito, nos va a inocular esporozoitos, que son una forma inmadura de este parásito. Estos esporozoitos bueno, si no han visto cómo hace el mosquito para poder alimentarse del humano, al momento de que pican, nos inyectan saliva porque tiene un efecto anestésico. Entonces, al hacer eso, van a introducirnos estos parásitos. Entonces, los esporozoitos van a migrar por la circulación hasta el hígado. Ahí van a entrar a los hepatocitos, van a usar unos receptores que tienen para detectar los hepatocitos. Van a ingresar a los hepatocitos, ahí se van a convertir en merozoitos, que son estos que tienen como forma de pequeño huevo, y después se va a romper el hepatocito y esos merozoitos van a salir a la circulación, y ahí van a estar haciendo un ciclo constante de replicación. Los merozoitos van a ingresar a los eritrocitos y a nuestros glóbulos rojos. Ahí van a empezar a replicarse. Primero aumentan de tamaño, se convierten en estos trofozoitos que les llaman con forma de anillo, después esquizontes, después empiezan a replicarse, van a hacer que eventualmente el eritrocito estalle, sí, o reviente, liberando más merozoitos que siguen repitiendo ese ciclo. Eventualmente algunos se van a convertir en las formas sexuales de los parásitos, que se llaman gametocitos, y cuando nos pica otro mosquito para alimentarse de nosotros, ese mosquito va a ingerir los gametocitos y adentro de él van a replicarse por una reproducción sexual y van a generar esporozoitos para seguir repitiendo el ciclo en otra persona, ¿sí? Entonces este es un parásito que tiene una vida más compleja que, por ejemplo, la Giardia. Hay parásitos que son multicelulares también, como decíamos, el Ascaris lumbricoides, la Taenia solium o incluso los artrópodos. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar rápidamente sobre los priones, ¿sí? Los priones, bueno, las enfermedades por priones son enfermedades que causan encefalopatías, ¿sí? Encefalopatías crónicas que son hasta ahorita incurables y son letales, todas son letales. Aquí me faltó una palabra, sí, las infecciones o las enfermedades por priones, lo que debería decir aquí en las enfermedades por priones se deben a la acumulación de una proteína que se llama proteína priónica, ¿sí? O PRP. Esa es una proteína anómala no funcional, que es una proteína mal plegada que se acumula dentro de las células. Si recuerdan, cuando nosotros hablamos en uno de los capítulos iniciales del curso, cuando hablamos sobre la célula, dijimos que una proteína, cuando se forma, es primero una cadena de aminoácidos y después esta cadena se tiene que plegar de cierta manera para poder llevar a cabo su función. Si ese plegamiento es incorrecto, esa proteína no va a funcionar. Si tenemos muchas proteínas que estén mal plegadas en una célula, esos se empiezan a acumular y pueden llevar a la muerte de esas células, y esa célula se va a morir por apoptosis porque empiezan a acumularse aquí adentro hasta que interfieren con las funciones metabólicas de la célula y pues esa célula se muere. Entonces, en el caso de las encefalopatías por priones, esto es lo que pasa, se empieza a acumular adentro de las neuronas esa proteína priónica, ¿sí? Y las neuronas, pues poco a poquito se van muriendo. Las neuronas, ya saben, son células pues grandes que tienen mucho citoplasma, entonces esas neuronas poco a poquito se van muriendo porque se acumula ahí adentro esa proteína priónica. Entonces, bueno, la proteína esta priónica se va acumulando hasta que se muere la célula. Y después hay una reacción de las células que están alrededor, las células de la llamada glía, ¿sí? Que son los astrocitos, que son como si fueran mini neuronas que tienen una función pues distinta, ¿sí? Empiezan a proliferar y se nos va a formar algo que se llama gliosis ahí dentro del tejido.
lo que tienen las infecciones por priones o las enfermedades por priones es que hasta ahorita no se sabe bien qué es lo que las causa. Es decir, sí se tiene identificada la proteína priónica. Se sabe por qué da la enfermedad, por la acumulación de esa proteína priónica. Pero no se sabe cuál es la partícula infecciosa. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay enfermedades por priones que se pueden heredar incluso, pueden aparecer de forma espontánea o pueden ser adquiridas. Uno se puede infectar. A estas enfermedades por priones pertenece, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, ¿sí? O la encefalopatía espongiforme bovina, la famosa enfermedad de las vacas locas, ¿sí? Comúnmente conocida así, que causa una degeneración del tejido nervioso, del sistema nervioso central. ¿Sí? Las neuronas empiezan a morir y empiezan a hacerse como una esponja, literalmente el cerebro. Por eso se llama encefalopatía espongiforme. Esto de que la partícula infecciosa no esté todavía, no se haya descubierto todavía, o sea, todavía es desconocida. Bueno, eso es cuestión de estudios todavía constantes hasta la fecha. Sí, este es un tema que está pues interesante. Hay dos hipótesis que son de las más fuertes que tratan de explicar por qué se dan estas infecciones o qué es lo que las causa. Una dice que es una proteína, ¿sí? La hipótesis de la proteína infecciosa, que la vamos a poner aquí el número 1, dice que la proteína es apriónica. Vamos a dibujar aquí una proteína ahí medio mal plegada, ¿verdad? Dice que esta proteína, cuando entra a una neurona, ¿sí? Cuando entra a una neurona, va a reaccionar con las proteínas que están aquí en su citoplasma y a causar un mal plegamiento, y ese mal plegamiento va a causar una reacción en cadena que va a ser autosostenida, o sea que va a seguir formando proteínas anómalas esta neurona, ¿sí? Hasta que eventualmente se muere y el resto de las proteínas van como a infectar a las neuronas vecinas y a repetir el ciclo. Hay otra hipótesis que sería aquí la que vamos a poner con número 2, que es la que dice que puede tratarse de material genético que esté envuelto en proteína priónica. La proteína priónica no despierta una respuesta inflamatoria. Por eso no hay manera de ni vacunarnos contra las enfermedades por priones, ni de que nuestro sistema inmune nos proteja, ¿sí? No tienen función antigénica, no despiertan una respuesta inmune. Entonces se cree que es como si fuera una especie de virus. Algunos libros de microbiología clasifican a los priones adentro de los virus. Se cree que puede deberse a que entonces hay material genético, ¿sí? Material genético que es infeccioso, y este material genético, en vez de estar envuelto por una cápside viral, está envuelto por proteínas que son proteínas priónicas, ¿sí? Entonces, al entrar al organismo, pues no sería detectado por el sistema inmune, ¿sí? Si nosotros nos infectamos o comemos carne, por ejemplo, de una vaca que estaba infectada por encefalopatía, nuestros linfocitos y células presentadoras de antígeno no la van a reconocer a esta proteína, ¿sí? Porque no tienen receptores para ella. Pues es una proteína que no es detectada como un antígeno, es una proteína que es parte de nuestro mismo organismo. Entonces, al infectar ya después a las células, se liberaría ese genoma y ahora sí empieza a replicarse aquí y se empieza a formar proteína priónica dentro de las células. De hecho, esta es de las hipótesis. Estuve investigando un poquito porque la verdad no estaba tan informado sobre los priones. Esta hipótesis del material genético envuelto en proteína priónica es como que de las más fuertes ahorita, porque se ha visto que causa las enfermedades por priones. Primero tienen manifestaciones en el tejido linfoide, como si se replicaran primero en los linfocitos. Sí hay alteraciones en el tejido linfoide, y ya después empieza a haber manifestaciones neurológicas. Pero bueno, entonces lo que causan este tipo de enfermedades pues es una degeneración del tejido del parénquima cerebral, ¿sí? Este es un corte histológico, ya con esta imagen terminaríamos, donde vemos pues parénquima cerebral que tiene estas áreas como quísticas y todas estas áreas blancas, así como si fueran huecos, que es una degeneración
de tipo como espongiótica, ¿sí? Del tejido. O sea, se están abriendo pequeños huecos ahí porque las neuronas están siendo destruidas justamente por esta acumulación de proteínas anómalas. Bueno, con esto terminamos el capítulo de patologías infecciosas o de enfermedades infecciosas. No sé si les haya quedado alguna duda, algo que no se haya entendido de lo que platicamos hoy. No, doctor, todo claro. Muy bien. Por lo pronto, por mi parte, pues sería todo por el día de hoy. Nos veríamos entonces el próximo sábado aquí con el tema de patología de los vasos sanguíneos. Pues cuídense mucho, gracias a los que se pudieron conectar, pasen bonita noche y nos vemos aquí el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Gracias.